bienvenidos al diálogo de esta semana. Hoy tengo conmigo a mi amigo Mirko Soko y quería conversar con él sobre las culturas de dominación y las culturas de colaboración. Y es que cuando lo conocí, yo tenía unos 16 años, y lo que me llamó la atención de Mirko no solo era que, a diferencia de la mayoría de mis amigos, era una persona de muy pocas palabras y hasta cierto punto un poco solitario, sino sobre todo lo recuerdo como reaccionario. Y reaccionario de tal modo que parecía estar molesto a veces con el mundo entero. Así que años más tarde, yo lo dejé de ver por mucho tiempo, y cuando lo reencontré, no solamente reencontré a un Mirko vegetariano, sino además a una de las personas más ecuánimes, más pacíficas que he conocido en mi vida. Bueno, aunque a veces sigue siendo de pocas palabras, ahí está ya riéndose. Cuéntame, Mirko, ¿mi descripción es relativamente acertada o no? Sí, me río porque en cierta forma me olvido. Hace un par de semanas un amigo puso una foto, no de esa época, ¿no? De los 80, o los 70, 80, cuando nos conocimos, sino de 80, los... por favor, 80. Perdón. Ah, pero de los 90, cuando vivía en Atlanta. Y igualmente miré la foto y tengo que mirarla un par de veces y decir, wow, ese era yo cuando en mi año de 20, ¿no? Y Sí. todavía tenía un poco esa actitud de no tratando de buscarme o... Ya, eran los conflictos internos, pero sí, me describiste bien. Te escribí bien. Sí, sí, Así. sí, sí, sí. Me encantaría que yo te describí, y obviamente creo que tuvimos muy pocas conversaciones precisamente por eso, ¿no? Sí nos conocíamos, había un cariño, pero Sí, así conversaciones profundas o sí. conversaciones largas en realidad nunca se dieron. No, Descríbame un éramos... poco quién Ajá. era ese Mirko de entonces, quién era ese Mirko de Ah, aquella época. ¿Cómo ok. te describirías? Ya. So, en esa época, estamos hablando de los 80 en Lima. En esa época acababa de terminar el colegio, estaba yendo a la universidad, pero realmente no sabía, no tenía un sentido lo que quería hacer. Me encantaba la música, entonces hablando de estar solo, ya pasé horas y horas escuchando música y era como escapaba, ¿no? En eso. Al mismo tiempo veía las cosas que vemos ahora todavía en nuestra cultura, pero en esa época en Lima, no, la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Y tengo la suerte, ¿no? De que mis padres no Sí, me... tu teléfono, discúlpame, tu teléfono está temblando un poco. Sí, porque estoy hablando y estoy Ah, ya. moviendo estoy Este, hablando. Ya, normal. Trato de no moverlo tanto. de Ya, re- pero es... o de repente Dale. quieres apoyarlo en algún sitio, No, eso en, me, es, eso me dijiste más temprano, pero creo que ya no vamos a poder, normal. ya no, Trato de no temblar mucho. ya, Ah, pero sí, porque hablo con las manos, ¿no? Pero ya, en esa época, ya era la época, ¿no? De los 80, ya había empezado el senderismo en las montañas, y, ¿no? El rock subterráneo en Lima, eso me, me, me fascinó ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te llamaba la atención del rock subte, le decían además, el ¿no? subte, porque había pasado tantos años escuchando, no de rock americano, de inglés, pero también rock argentino, pero no era de nosotros. Y esto hablaba de nosotros, hablaba ¿no? Claro, teníamos la Avenida del Arco de Frágil, pero pucha, pues, ¿no? Narcosis y todos ellos, pues, hablaban de nosotros. Entonces, cuando era chiquillo y estaba, Bueno, pero no... ¿qué decían? Porque yo nunca los escuché, o sea que... No, decían puro Venga, mierda, mierda, mierda y no, sucio policía, el honor no se divisa, se divisa tu corrupción, hijo de puta y bla, 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 bla. Todo era pura, ¿no? en realidad no te describían, sino describían lo que sentías.
Porque, Claro, o sea, todo lo que me has dicho es una descripción de cosas de gente de lo que quisieras expresar, no necesariamente una descripción de lo que sentías. en cierta forma sentía. Bueno, Para mí era algo que me podía relacionar con eso, ¿no? Pero ya, eso era eso, eso pero era eso. o sea, sí, y ahí creo que, y viene mi siguiente pregunta, Ujú, todo eso, en realidad, todas esas palabras, lo que expresan es rabia. ¿De claro. dónde crees que nacía la rabia que tú llevabas dentro? Am, Tengo una adolescente, tengo una chica de 15 años, mi hija, tengo, ¿no?, unos regalos que me han dado. Ella me hace acordar de cuando yo era chico, y era la rebeldía, las cosas que no había solucionado, cosas que no, muchos de nosotros eh, rápidamente empaquetamos las cosas y las ponemos en parte de nuestro cerebro y realmente no las pensamos. Pero mientras que empecé a crecer ¿no?, y empecé a vivir, porque una de las cosas que tuve mucha libertad. Mis padres me dieron mucha libertad. Nos dieron una buena educación y al mismo tiempo nos dieron la oportunidad de pensar por nosotros mismos. Entonces empezaba a experimentar diferentes cosas y veía pues, la diferencia entre cómo vivíamos los pituquitos y cómo vivía la demás gente. Yo nunca tuve ningún problema de parar con nadie. Como tú sabes, mi abuela era un croata y cuando se mudó a Lima, mi abuela era una señora, una chica ¿no?, de Cerro Pasco, era una india, una chola, ¿no? Como la llaman. Y entonces, y veía todos esos conflictos de la gente, ¿no? De los que tienen, los que no Y tienen, los eso es lo blancos. que porque, porque eso, esa Ujú, realidad, ya, mucha gente, todo el mundo la ve. Algunos la ignoran, claro, otros la ven y simplemente la procesan como una realidad en la cual no tienen, de la cual no tienen una injerencia, otros una realidad que no les afecta, otros que les afecta, claro. pero de alguna manera en ti parece que entonces si es que era eso, en ti se expresaba como eso, como una rabia, como una molestia con el mundo. Ya. ¿Era eso únicamente? Es un poco más complicado que eso, pero ella es una de las cosas más simples, ¿no? O sea, ya, no sé. Pucha, podríamos conversar de esto, no como estás grabando y te puedo contar cosas más personales. Pero en general, eso era eso. No, y después, como tú Y cómo, sabes, cómo ah, era? Porque ¿cómo impactaba eso la ujú. manera en que tú te relacionabas con el resto de nosotros? Am, no creo que por mí, dentro de mí, tenía una amiga que me decía que siempre estaba ensimismado, ¿no? Ajá. Y sí, porque yo siempre era solitario, pasaba mucho tiempo solo y no tengo ningún problema pasando el tiempo solo, pero por supuesto me gusta estar con gente. Acuérdate que yo vivía atrás del cuartel San Martín, Ujú. muy cerca a la organización Santa Cruz. Entonces éramos los pituquitos que íbamos cerca a las, no, no me acuerdo cómo le llaman a esos, Agrupamientos. exacto. Y entonces Estos vivía como complejos, para los que no conocen los agrupamientos, son unos complejos de ujú, varios edificios con zonas ya, comunes y patios que estaban generalmente dirigidos a personas de clase media, media baja, exacto, exacto. Y es toda la cultura, ¿no?, peruana de esa época, que creo que es lo mismo. Teníamos, muy ¿no?, clasista. empleados, empleadas que vivían en la casa, pero eran parte de la familia. También teníamos cosas como el club regatas. Me Bueno, parte de pasaba, la familia de parte de las personas que los empleaban, porque obviamente, o sí, sea, a ningún hijo ni hija trataban como trataban a los empleados domésticos. no, pero tuve la oportunidad de una de las señoras que nos cuidaba, ah, tenía su hijo, ¿no? No, no, yo sé, pero a lo que voy es que
Pongamos Sí, las cosas en contexto, en que decir que eran parte de la sí, familia, entre comillas, porque a exacto. ningún familiar lo trataban de esa manera, ¿no? Por supuesto, por Generalmente supuesto. los mandaban a dormir en un cuarto en la azotea, o un cuarto atrás de la Exacto, casa, pequeño, exacto, etcétera, exacto, ¿no? exacto, exacto. También tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo en el Club Regatas, y en el Club Regatas pasaba horas ahí haciendo ejercicio, estando en la playa, y muchas veces me encontraba hablando con los empleados. Y me encantaba en una época, había no me acuerdo, un alcalde loco de Chorrillos, que me acuerdo perfectamente, que quiso botar la pared, ¿no? Porque Mm. para los que no saben, este club tiene Es playas muy exclusivo, privadas. es muy Y es, exclusivo. Sí, y es playas privadas. sí. Y este tipo vino un día y empezó quiso botar la pared. Para que fueran lugares públicos, sí, de acceso público. Lo importante fue que no creo que ningún socio trató de proteger la pared. Lo que yo me acuerdo que fueron los empleados mismos, fueron que la gente del pueblo fueron los que trataron, los que pararon a esta gente. Bueno, qué triste, ¿no? Sí, ¿no? O Pero sea, en es realidad, cierta, es cierta. que es casi un, o sea, tiene una connotación muy fuerte, ¿no? Oh, yeah, pero te digo, eso es parte Claro, de la realidad que tú vivías entonces. yeah, y me imagino que a alguna gente eso le afectaba. A mí me decía, wow, para mí era, qué bacán, o sea, pero pensaba en lo positivo. Trato de ser positivo, no digo que soy positivo todo el tiempo, Sí. pero trato y decía, pucha, esta gente tratando de, ¿no? de proteger su chamba, su trabajo, porque si el club ya no es así, entonces, pucha, se quedan sin chamba, ¿no? Yo Ah, creo que en este momento ujú. el que esté viendo esta entrevista va a decir, pero ¿y Úrsula, ¿por qué le dice que era tan violento y tan rabioso? Si obviamente este hombre es paz y amor, que era amigo con todo el mundo, pero no, porque yo lo que tengo que decir es que para comenzar la música subte Ya, era básicamente un movimiento punk ya, totalmente urbano, ya. limeño, donde además estaba en boga los bailes pogo, que era básicamente que Ujú. todo el mundo se golpeaba unos a otros, o sea, arrancaba la música y era una excusa para saltar y golpearse el uno al otro. Pero, Pero, pero nos empujábamos, mm, pero realmente los que éramos los panqueques no nos hacíamos daño. ¿y los que no eran panqueques sí se hacían daño? Hay un problema entre metaleros y panqueques que nunca entendí y se sacaban la O mugre, sea que pero si se metía un metalero y lo detectaban, a ese sí le hacían daño. cuando se cruzaban en la calle, pero ese creo que no es tan diferente como los hinchas de la U y la Alianza, o sea, ese parece ya Ya. es estupidez, pero bueno, O otra sea, vaina, ya o no. eras metalero o eras subte. Ya, no, nunca entendí, pero bueno, ya, ya. Pero participabas. Bueno, entonces No, ese eras tú, ajá, ya, ese era Mirko, o sea, ya, eras un joven en realidad que, como tú bien dices, ¿no? O sea, tenías tus momentos de silencio, eso yo sí notaba, que tenías ujú, mucha, mucha, o sea, te sentías muy cómodo en tus silencios, en tu ya. punto de observación, de alguna manera, porque eras muy observador, también me acuerdo. Sí, no, eso sí de chiquillo, eso me acuerdo. Eso es algo de, no, no sé cómo, es algo que o hay gente que tiene esa tendencia o simplemente, no, es algo que, no, aprendes, ya aprendo observando a la gente. Pero además de eso, eras reaccionario y podías ser, bueno, me acuerdo, además, claro, reaccionario y un poco rebelde, que mucha gente lo es, pero sí con cierta agresividad, ¿no? Me acuerdo Ya, que sí, fuiste con una amiga mía a su fiesta de ujú, promoción sí, ya. y que en esa época se acostumbraba que le tenías que regalar una orquídea. Ya, ay, me sentí, me sentí mal de eso. La verdad fue que contamos O sea, la lo que historia. pasa es que en tu acto de rebeldía o contestataria, No, no, que la historia dijiste fue, no, que querías comprarte un disco de Led Zeppelin, no, era peor, a ver, ¿qué fue? era chiquillo y la verdad que me preguntaron que la chica necesitaba alguien con quien salir y le dije, yo salgo. Pero esa época, pues, pucha,
hippilina, si lo quieres llamar, estaba en otro lado y no presté la atención de que, necesitaba Mm. sí, o sea, ¿Quieres que yo sea totalmente honesta? dale, Ya. ya, No, yo creo que no, Mirko, sí prestaste atención, pero en esa época te era muy importante expresar tu rebeldía de maneras que no siempre tomabas en cuenta a las mm, personas que estabas involucrando en tus actos. Pero bueno, ya, pasada digamos, tuviste en realidad una infancia, una adolescencia bastante privilegiada, como tú dices, sí, yendo a buenos colegios, sí, una condición de clase media alta, mm, este, y dentro de todo teniendo además todo el derecho y el espacio para poder ser todo lo rebelde, reaccionario y contestatario que quisieras, sí, desde una posición bastante cómoda. yep. Y de pronto desapareces de Lima. Algo pasa, hay un vuelco. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ah, mi papá me dio la oportunidad de salir. Ah, en esa rebeldía en Lima, en el qué dirán, ah, ¿no? Entre las cosas hipilinas y cosas que hacía y la rebeldía y pucha, iba a la universidad, pero realmente no iba, o sea, no me iba bien. Y ya, mi papá me ayudó a venir acá, me mudé a Atlanta. O Y en sea, Atlanta, básicamente en realidad tu papá lo toma como un acto de nuevo ujú, comienzo, ¿no? claro, es básicamente, ok, este loco está acá, estas cosas no lo están ayudando, ah, lo vamos a sacar. Y hubieron unas coordinaciones con un primo mío, ah, que él estaba acá, pero bueno, al final terminé en Atlanta, que fue un regalo, ¿no? Un regalo de vida, porque me cambió la vida Cuéntame, completamente. Bueno, empezando de que no sabía el idioma. Entonces fui a Georgia Tech de nuevo, privilegio en cierta forma, si lo quieres llamar. Eh, no como muchos inmigrantes, tuve la oportunidad de venir y por 2, 3 semestres aprender el el idioma. idioma. Y básicamente en un muy buen instituto en el cual me prepararon a aprender inglés rápidamente para poder tomar clases en la universidad. Cuando me acuerdo, cuando recién llegué a Atlanta, aprendí la televisión y veía las noticias y entendía cero, nada. Imagínate eso. ¿Cómo te hacía sentir? Um, era ok, era no, por más loco, rebelde que haya sido, entendí la oportunidad que tenía, ¿no? Mi papá era muy buena persona y me dijo, no, su padre era un croata, murió cuando mi papá era chico, pero me dijo, cuando te mudes allá, no te olvides de dónde viniste, pero incorpórate. Y aparte de eso me dijo, ¿no? Nuestro apellido Soco, me dice, siempre sé un Soco. Sé un Soco para él debe ser diferente de lo que es para mí y debe ser diferente de lo que es para mi hija, pero no, lo que es eso sea. Y Y, bueno, y dentro de eso, ajá. con ese nuevo medio ambiente, ¿ya era otro Mirko o todavía seguía siendo el Mirko Sute? Acuérdate que cambiamos todo el tiempo, ¿no? Algunos más que otros. Por supuesto, el cambio me hizo cambiar rápidamente, pero ¿En qué era el sentido? mismo. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Cómo cambió tu perspectiva? Estaba solo en un país, en un nuevo país. Solo había venido acá a Estados Unidos, a no, Miami y a Orlando 11 años antes, cuando era un chiquillo. ¿No? Es básicamente la oportunidad, y era mayor de edad, tenía 21 años, y ya, básicamente, o sea, te dan un regalo así, porque era un regalo, fue, ya,
eh, ya uno llega así, o sea, me imagino que hay gente que desperdicia esas cosas no lo puede desperdiciar. Y la ciudad era linda y pucha, ¿no? Y te digo las chicas americanas fueron uno de los mejores incentivos para aprender inglés. ¿Y, y cómo te afectó, si es que te afectó, el ¿Ya? dejar atrás todos tus amigos? Ya, tengo unas historias bien raras que a veces caminaba por la calle y me imaginaba que veía a alguien. Ya, es difícil, es algo que ya no todos tenemos la experiencia, ¿no? de pasarlo, pero ya es difícil. Pero al mismo tiempo, como dijiste, como te estoy contando, eh, estoy bien a veces estar solo. Entonces, me imagino que es ser un poco más difícil para otra gente. Mirko, pero Ya, bueno, ajá, ya, de ese Mirko que yo conocí, algo sucede en el cual ujú. tienes un vuelco y comienzas con una búsqueda más espiritual Ah, ya, ya. que desemboca en, además, quién eres hoy, que Ok, vegetariano, no comes carne, ujú. en general, Ujú. ¿no? Soy vegano. Vegano, perdón. No hay faltas, no hay faltas. Vegano. Entonces, cuéntame cómo es que encuentras Mm. Ah, ese nuevo estilo de vida. ¿Cómo es que llegas al punto donde estás hoy? alright, te doy la historia rápida, o trato de hacerla rápida. Ah, hasta en esas épocas rebeldes, tú me encontrabas a veces ¿te acuerdas a donde queda la Comar ahora? Había un sitio de música. A veces me escuchabas ahí, o me podías encontrar ahí, escuchando música sinfónica. Y en esa época, de vez en cuando soy Libra, entonces para hacer algunos otros Libras mantenemos eh, Equilibrio, el balance. equilibrio para yendo a los opuestos. Y ah, la filosofía hindú, la filosofía budista siempre del este, me atrajo, siempre estuve, algo tenía que, algo siempre me atraía eso. Por alguna razón no me confirmé. Ah, Me enfermé, tuve hepatitis. Y O sea, tú te confirmaste, claro, dentro de la religión católica, ¿te refieres? exacto, que allá en Lima lo hacemos antes que te gradúes. Claro. Y Y o además como, es obligatorio para aquellos que están en colegios religiosos como tú, que estás en un colegio católico. claro, pero me gradué y ni mi papá ni mi mamá lo imponieron y para mí eso fue otra libertad que tuve, de que tuve, ok, por alguna razón no lo hice, entonces no me sentí dogmático que tenía que mantenerme en la, en la iglesia, ¿no? De ahí, muchos años después, conocí a mi ex esposa, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de realmente ir a la universidad. Me gradué acá, soy ingeniero civil. Y después, muchos años después, después que tuvimos a nuestra hija, ¿no? El matrimonio, nos divorciamos. Um, en el 2008-2009, la economía bajó acá y después de muchos años de sacarme la mugre, realmente chambeando como consultor, me encontré sin chamba. Y esa fue una de las cosas que realmente cambió mi vida un poco. Tenía una hija y pensé o salgo del estado de Florida donde vivo o me quedo acá. Um, Ya te habías mudado de Georgia a la Florida, sí, cuando perdón. conociste a tu esposa, me imagino. Conocí a mi esposa en Atlanta, pero me mudé acá me mudé acá siguiéndolo en cierta forma y ya no. Hay otra historia ahí, pero no la cuento, pero ya no, fue No la cuentas, pero no, es está bien. porque es personal, pero No, buena historia. eso. Mi ex esposa es una señora muy buena, Tiene que muy, ver con tu relación de pareja. claro, sí, en cierta forma. Pero es la mamá de mi hija Nos haces un teaser y después no nos cuentas de qué se trata. exacto, ya, porque, pucha, bueno.
Bueno, Pero entonces un misterio personal sucedió que se aunó a tu relación con tu esposa o tu ex esposa y terminaste en la Florida. Ahora, cuando te sí, encuentras sin trabajo, ¿qué impacto, después de haber trabajado como tú dices que trabajabas tan duro y todo, qué dudas, a qué dudas te enfrentó? no eran, bueno, más que dudas fueron O retos. cuestionamiento. Fueron retos y fueron, me sacaron el suelo. Estaba chambeando pues 50, ¿no? Cuando eres consultor te pagan un buen salario y chambeas, pero no, la economía bajó y la primera de las cosas que impactaron fue, ¿no? La construcción y las cosas relacionadas con planeamiento o ingeniería y cosas así. Y desde que mi hija nació, empecé a buscar empecé a chequear las comidas, ¿no? Las cosas orgánicas, ¿no? Que esa cosa cuando tienes un bebé, ¿Por qué? ¿Por te qué te es pones importante? porque te pones a pensar lo que es bueno, lo que no es bueno. Ah, pero comida, sabes, nosotros peruanos comemos de todo. Todo lo que se mueve lo comemos, ¿no? De cierta forma. Y en el ¿qué año fue esto? 2013 se me cruzó una yogini, que no sé cómo se dice en español, una chica que practicaba yoga y estaba acá por un par de meses y se iba al sur de India a estudiar. Y ella era vegana y parando con ella empecé a chequear y decía, uy, qué bacán esto, ¿no? Y qué rico, se come. ¿Porque te parecía rico o Todo, solo era porque te bacán. parecía rico? O sea, solo una cuestión Es de saludable, es saludable. Me metieron unas comelonas, creo que la mayoría de la gente se dan cuenta cuando comen una hamburguesa, por ejemplo. Ah, qué rico cuando la comes, pero después hay gente que sí, que son carnívoros y no les afecta. Hay otra gente que cuando come toda esa grasa y toda esa, especialmente la grasa animal, es difícil de digerir, te puedo decir eso. Pero sin meterme mucho en esas cosas. Ah, porque no, a mí soy vegano y ya tengo ya casi 7 años de ser vegano, pero no para mí la comida, la dieta es algo personal y no lo voy a meter a nadie. Si me preguntan y te cuento por qué lo hago, te lo digo, pero para mí es algo personal y cada Ahora, persona ¿pero comenzó no. como algo netamente alimenticio o también se No, complementó con una búsqueda espiritual? me dejó 3 semillas esta chica. Me dejó la semilla de vegano, me dejó la semilla de la práctica de yoga y se fue a India y nos íbamos a juntar y se fue a hacer una cosa de meditación de 10 días, Vipassana Meditation. Entonces hay tres cosas, ¿no? Soy vegano y en cierta forma eh, para mí esa dieta te ayuda a limpiar tu cuerpo. Um, la práctica de yoga, asanas, como le llamamos acá, ¿no? La práctica de movimiento de yoga, te ayuda es una meditación de movimiento que te ayuda también físicamente. Cuando empecé, no, con la justa podía tocarme los pies. Empecé cuando tenía 47 años, tengo 54 ahora y puedo hacer unas cosas que nunca me imaginé que les iba a hacer. Ah, y después, en el 2014, fui a hacer un retiro de 10 días de meditación en silencio. Y eso fue una cosa increíble. Eso sí fue otro regalo. Entonces, esas fueron y digo las 3 semillas porque ah, me las dejó, pero no era, yo las tuve que tomar, yo las tuve que cultivar, yo las tuve que utilizar como las herramientas que son, ¿no? Que Y ya. no todo el mundo, o sea, Ujú, mejor dicho, a lo largo de la vida, me ya. encanta esa metáfora además, pero a lo largo de la vida nos encontramos con muchas personas que nos dan diferentes semillas. No, claro. Algunas semillas las tomamos y las Ujú, cultivamos y ya, otras no. ya. Simplemente ¿por qué crees tú que sentiste la necesidad de cultivar esas semillas? ¿No? El hecho de que si hubiéramos estado en la época de cazadores y cultivadores, yo de hecho hubiera sido un cultivador. Eso es algo que básico, para mí, oh, perfecto, ya.
¿Por qué? A veces pensaba en esas épocas, ¿no? Cuando me ponía a soñar, decía, pucha, si hubiera estado en esa época, ¿no? Yo hubiera tenido que seguramente cultivar y intercambiar mis vegetales por alguien que me da ¿no? un animal o algo, porque de casado no tengo nada. ¿No? Me acuerdo salir a pescar con mi papá, con mi viejo, y pucha, nos emborrachábamos, regresamos, nunca pescábamos nada, pero no vacilábamos, ¿no? Pero bueno, el medio ambiente. El crecer una libra o un par de kilos de proteína vegetal es el impacto de carbón, el impacto el medio ambiente es indiscutible. Cualquier persona. De nuevo, no me gusta la Claro. chica, Ahora, pero esto otras cosas es que pasaron antes. netamente alimenticio, Ya. pero junto con la alimentación Ujú. viene otro tipo de exploración. Y en ese sentido, Ya. las 3 semillas, porque como tú dices, fue la semilla de la alimentación, la semilla del yoga, pero además de eso, una semilla de una búsqueda espiritual de alguna manera. Sí. Entonces, ¿qué te llevó, sobre todo la tercera? Porque creo que la parte alimenticia ya la entendimos bien, pero la parte Ya. espiritual, ¿qué El, era lo que estabas buscando llenar? Ya, el yoga, como tú sabes, es algo ¿no? que empezó en India y la gente del occidente ah, hay mucha gente que practica yoga para sentirse bien, para verse bien, O por como ejercicio. flexibilidad o lo que fuera. Claro, ejercicio, lo que sea. Pero hay un dicho que dice, all yoga is good yoga. Just like all meditation is good meditation. Todo yoga es buen yoga, toda la meditación es buena meditación. Um, por más que hagas yoga con música o lo que sea, el hecho de que haces estas cosas, básicamente lo que calman tu mente. Los budistas le llaman you calm your monkey mind. Vas a calmar tu mente de mono. Tú sabes, tú conoces y conocemos, o a veces nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos monos, que la mente está por todos lados. Y eso es básicamente, ¿no? El hecho de cuando empiezas a practicar yoga, pero de una forma más espiritual. Y también tuve la suerte de la clase de yoga a la que me introdujeron, ¿no? Que se llama Ashtanga Yoga. Y es algo en la cual practicamos en silencio. Practicamos, lo único que escuchas es la gente respirando y hacemos clase de respiro que es por la nariz. Um, y eso es la parte, ¿no? del yoga. La clase de meditación que hago, practico, se llama Vipassana Meditation. ¿Cuál fue tu primera experiencia con esta meditación? ¿Te acuerdas? 10 días. 10 días sin 10 días hablar. seguidos, 10 días sin hablar. Y esto lo chequeé antes de ir. De otra historia. O sea, de cero tú no meditabas. Oh, no, perdón. Regresando, vamos a tener que regresar porque ya me están sacando las cosas. Ya, en el 87, 88, cuando estaba viviendo en Atlanta, conocí a un pata mío, venezolano, y su mamá era una puertorriqueña. Y ella todavía sigue haciendo metafísica. La conocí a esta señora y le vi los ojos y nunca he conocido, a esa época, nunca había conocido a una persona ¿sabes? Cuando miras a la gente por los ojos y dices, wow, ¿no? O sea, esa energía tan paz, que ves, o sea, increíble, ¿no? O sea, que tú sabes, a veces tenemos la suerte de encontrarnos con esa clase de gente. Pero todavía seguía, ¿no? Haciendo mis cosas, O sea, tocando música bueno, no necesariamente, pero me parece interesante que digas uh-huh. en tu búsqueda y en tu inquietud, porque en esa Yeah. época tú tenías mucha inquietud, me Uh-huh. imagino que en contraparte lo que Yeah. estás describiendo es precisamente de repente lo que no tenías en ese momento. Claro, es el balance. Hasta De nuevo, siendo libre, es como mantener mi balance. Entonces hice eso por años. Una de mis hermanas, que desafortunadamente murió hace unos cuantos años, ella a ella la introduje a este sistema ¿no?
de meditación. metafísica, y ella lo tomó a otro nivel completamente. Y antes que ella se muriera, uh, tuvo una enfermedad en la cual no quiero decirlo exactamente lo que pasó, pero uh, nunca he visto, y no te digo que conozca mucha gente que cuando se han muerto, cuando se han estado muriendo, pero mi hermana estaba en paz. Mi hermana estaba lista para pasar al otro lado. ¿Es algo que tú intuías? ¿Cómo sabías el nivel de paz que ella tenía? Oh, lo mirabas. Tuvo una enfermedad muy lenta y ¿no? Su salud se deterioró, ¿no? Lentamente. Ya ella vivía acá en en el mismo estado donde yo vivo, y yo fue el que tuve que llamar a mi familia a decirle, oye, tienen que venir a visitarla, porque eso es lo que tiene. Tuve que hacerle, ¿no? Chequear, porque es una enfermedad no muy común, y tuve que, ¿no? Buscar qué es esto. Es algo que afecta la piel, y si es internamente, es usualmente, ¿no? Eh, te mata. Si es externamente, es básicamente cosmético. Pero cuando el hecho de mi hermana le afectó los pulmones, entonces la capacidad de sus pulmones se disminuyeron muy rápido, ¿no? Pero bueno, eso fue eso. Pero ella te lo decía, al final ya no podía hablar, ¿sabes? Porque por tener una capacidad de pulmón muy Reducida. disminuida. Sí, reducida, gracias. Estoy tratando de pensar en inglés, ¿eh? Pero Disminuir ya, bien, claro. disminuía. Pero ya, no, yo te lo decía y te escribía. Al final no se escribía y les teníamos que leer, ¿no? Ah, pero ya, es una de las cosas que hay gente que le impacta y a mí me impacta. Y por supuesto, Bueno, yo creo que a mucha gente, a la mayoría. ya, pero no, hay veces que la vida, el universo, Dios, como lo quieras llamarlo, te sacan cosas o personas no muy rápidamente, y otras veces te las sacan despacito. Uh, pero bueno, eso es. Uh, ¿Por qué me mencionas la experiencia de tu hermana? ¿Qué sucedió alrededor de uh-huh. eso que al parecer tuvo un impacto adicional sobre tu búsqueda espiritual? Este sistema de la llama violeta de metafísica le trajo paz. Y si puedo llegar al 25% de lo que ella llegó, qué bacán, ¿no? Es el hecho de estar contento, de estar presente, de estar... no, entender que sí, lo que hicimos, lo que me has hecho recordar de cuando era chiquillo, loco, y esas cosas que hacía. Claro, eso me han hecho lo que soy, pero es el pasado. Y claro, le doy gracias a ese loco que salió de Lima y lo que hizo, ¿no? Por quien soy ahora, pero solo lo que tenemos es ahorita, es la conversión que tenemos ahorita, ¿no? Lo que pasa mañana, si publicas esto, cuando lo publiques, está en el futuro, no lo tenemos todavía. Entonces, ¿No? cuando pasa eso, Uh-huh. cuando sientes esa admiración de alguna manera o apreciación de ver lo Yeah. que ha logrado tu hermana, ¿a qué te impulsa? ¿Cuál es tu siguiente paso? La Ahí verdad es, que en esa época, no, es simplemente de, quedó la como te, intuición. como te dije temprano, a veces muchos de nosotros no recapacitamos, no pensamos las cosas profundamente, simplemente yo, en esa época, de repente, creo que ya no lo hago tanto, pero antes lo hacía mucho. Lo empaquetas y lo pones en un lado porque, carajo, tienes que seguir chambeando, tienes que seguir funcionando, ¿no? Claro, las cicatrices se curan y eventualmente, ¿no? Las pérdidas se superan. Ya, a veces Lo no. guardaste, entonces esa experiencia la guardaste. Ya, ¿Cuándo la y sacas? cuando esta chica se me cruzó, cuando fui a hacer mis 10 días de meditación,
Los primeros 3 días te los pasas concentrado en la respiración, en ver tu respiración en este triángulo. 3 días, 9 horas, 27 horas. Después de hacer eso, el monkey brain, la mente de mono, empieza a bajar y de ahí empiezas a escanear, ¿se dice en español? Escanear tu cuerpo y empiezas a hacer el Vipassana Meditation, la meditación Vipassana. Es algo, de nuevo, no es para todos, pero ya, es... ¿Y qué implica esa meditación? Lo que me dices que me encuentras ahora, que el chiquillo, el Mirko de Lima, por supuesto que yo no tengo 20 años, no tengo 30 años, tengo 50, tenía 40 y tantos cuando lo fui a hacer. Ya empecé a calmarme. No te digo que soy calmado todo el tiempo, porque no, el trabajo es continuo. Pero ya, me ayuda a mantenerme en el presente, me ayuda a ser más ecuánimos, no sé cómo se dice ecuánimos en español. Ecuánime. Ecuánime, yeah. Y en cierta forma, una vez que calma la mente, supuestamente empiezas a realizar, a sentir the real you, Conectarte contigo mismo. tu ser verdadero. No ese ser condicionado ¿no? Del tipo que describiste ¿no? de mi profesión, de ingeniero, o de padre, o de amigo, ¿no? O de lo que sea, sino ¿no? Esa, y todo lo tenemos, ¿no? En deporte le llamamos cuando estás en la zona, when you're in the zone, cuando estás chambeando, cuando estás escribiendo, cuando estás pensando, estás ahí, ¿no? Y hay muchas veces que todo entra así, pero en Lo que le dicen, otra manera de decirlo también es el flow, ¿no? Que claro. generalmente hay gente que lo siente, por ejemplo, si está pintando o dibujando, Exacto. llega Yeah, un punto en que simplemente hay una sincronización total, en el cual estás en un flujo donde solamente importa el momento. Exacto. ¿Y qué has descubierto de tu verdadero ser? ¿Quién es? Todavía estoy en el proceso. ¿Quién se asoma? Tengo 7 años en esto, ¿no? Y todavía estoy tratando de descifrar algunas de las partes de los 47 años antes. Hay muchas cosas que, como te dije, que no había digerido, no había razonado, no había procesado. Muchas veces cuando estoy en estos, creo que me hace una mejor persona. Creo que estoy ¿En qué sentido? más presente. Puedo, no solo desde concentración, pero es el hecho de ser no tan reaccionario como lo era antes. Entonces realmente puedes actuar en vez de reaccionar. Y eso es algo que ¿Cuál es la diferencia para ti entre actuar y reaccionar? Bueno, usualmente cuando actúas usualmente de la forma que lo quieres hacer. Cuando reaccionas, muchas veces lo haces, y tú sabes, hay gente que lo hace más que otras, sin pensar. Tenemos una persona que nos está afectando muchamente, no solamente políticamente, pero pucha, no podemos deshacernos de esa persona, que ni la voy a mencionar, pero esa persona realmente ya reacciona, ¿no? O sea, pero bueno, Es una reacción constante. Su vida es una reacción. es algo, ¿no? Pero bueno, ni te tengo que decir quién lo es. Es la Pero ya, reacción personificada. pero imagínate el Bueno, impacto que esta persona tiene en el mundo ahorita. O sea, es completamente, ¿no? Completamente en contra de lo que necesitamos. Pero me imagino por alguna razón esta persona se nos ha aparecido a todos, de nuevo.
Bueno, Más, es un espejo social. oh, O por sea, de supuesto, alguna manera todos estamos reflejados por en esta supuesto. persona que hayamos votado por ella o no, Ujú. está liderando el país, este Ya, país de Estados mm, Unidos. Pero, así es. claro, de alguna manera creo que para mí, desde mi perspectiva, el actuar en vez de reaccionar en realidad es liberador, Sí, porque te claro, dejas de estar condicionado a las elecciones de los demás y a las acciones de los demás. Y puedes tomar responsabilidad por tu ser y por lo que tú decides ser. Y por lo que tú decides hacer ambas cosas, ¿no? claro. ¿Qué le agregarías o qué le quitarías a eso? Que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Ah, total. Ah, lo tratamos de hacerlo, Mm. pero por supuestamente no es tan fácil hacerlo, ¿no? Y hay días que es más fácil hacerlo, otros días que no. Pero al mismo tiempo, en cierta forma filosófica, pienso que la vida nos manda ciertas lecciones, ciertas tareas, ah, porque son cosas que de repente vinimos a esta vida a aprender. Si tú me preguntaras a mí, ¿dónde partió Mirko, el que Ujú, conocía, y dónde está Mirko ahora? ¿ya? Es como si hubieras hecho una transición y puede ser a través de la... Hay muchos caminos para llegar de un punto a otro, Okay. pero ese proceso me pareciera a mí que es precisamente de un pensamiento más reaccionario a uno más de acción. Okay. ¿Hasta qué punto crees tú que esto refleja en algo tu experiencia? La verdad que nunca lo he pensado, lo había pensado de esa forma. Ahora sí escuché tu idea antes de llamarte, porque como te dije, tenía que ponerme a pensar en español, porque hablo y pienso en inglés todo el día. Entonces dije, "Oh, para hacer flujo". Y como te dije, me puse a leer un poco de Cortázar para, Para complementar. para complementar. Pero hmm, el, lo que vi en tu video, lo que me acabas de comentar, me encanta. Para mí es te digo, entre la diferencia entre la sociedad del oeste y la sociedad del este. Ah, los incas, Pachamama, o Bueno, um, más o menos, ¿no? Porque eran, hablando de subyugación, o sea, eran claro, conquistadores bueno, claro, machistas. claro, claro, los incas, te digo, del imperio inca, ¿no? Y todas las culturas que dominaron, claro, por supuesto. Los incas, como tú describiste en tu video, serían ¿no? los que dominaron a las otras culturas, pero como nosotros sabemos, el imperio inca ¿no? Fue un grupo de subculturas o culturas que fueron dominadas. Y esas culturas, que lo tenemos cuando vemos, cuando viajamos, cuando tenemos la oportunidad de viajar a los Andes o a las montañas, la gente de allá todavía lo tiene. Y no es la reverencia, la forma de realizar que somos parte de la tierra. De la No, naturaleza. Sí, en ese sentido sí están definitivamente más no, conectados, al menos un poco más conectados con ya, los ciclos de la naturaleza, ¿no? exacto. E igualmente los indios americanos, igualmente. Son vestigios, ¿no? Porque si te pones a pensar, una de las comunidades que tienen mayor problemas de Ujú, agresión contra la mujer, violación, etcétera, y que además muchas veces impunes, es precisamente los nativos americanos. Desafortunadamente, ¿no? Tienen un serio problema de alcoholismo por diferentes problemas. O sea, ujú, el mundo es complejo y no todos somos exactamente una cosa o la otra, eso sí, pero claro, digamos, ecos, ¿no? ujú. Ecos de ese pensamiento más, digamos que en sincronía con la naturaleza de la cual intentamos tanto separarnos, ¿no? Ya sea incluso con nuestra vestimenta,
con las casas que construimos, los edificios tan altos de acero, etcétera, etcétera. Bueno, tú que eres ingeniero, pero a toda costa queremos convencernos de que no somos animales y parte de las muchas especies de este planeta, ¿no? Por suerte tenemos biólogos y ecólogos que nos han enseñado, han estudiado que somos parte de la Tierra. Entonces, Claro. ¿no? Que, claro, no podemos estar separados, no podemos... aparte que la Tierra se mueve, la Tierra es un planeta que, ¿no? La gente piensa, no, el fin del mundo. Tengo un pata que pone sus cosas de fin del mundo, pone sus fotos y digo, ¿estás hablando del fin de la humanidad? Exacto, Ya. exacto, porque Fin del nosotros mundo, somos un el mundo, pestañeo. O sea, claro, si nos exacto. ponemos a pensar que los Por, por, dinosaurios por estuvieron suerte. 350 millones de Ujú. años sobre el Yeah, planeta y nosotros ni siquiera llegamos al millón. yeah. Porque hay gente que no lo ve o no lo quiere ver. Creo que hay muchas diferentes razones por las cuales, ¿no? De repente va de regreso a lo que hablabas del libro, ¿no? Hay gente que le da más importancia a las cosas materiales que a lo que es realmente lo importante, ¿no? Bueno, aturdirnos, ¿no? Era interesante porque este libro, como te digo, es de la década de los 80, súper Ya, interesante porque todavía no había internet. ya, O sea, exacto, ¿me entiendes? No como la conocemos hoy, no ya, había literalmente una internet. ya. Las computadoras personales recién estaban entrando al mercado y aún así, en fin, básicamente decía, Ujú, aún en aquella época que todavía no había internet ni redes sociales, decía de que nos habíamos empecinado en aturdirnos en lugar de ujú, llenar los vacíos, ya, ¿no? Obviamente 40 años después, nunca hemos estado más aturdidos, porque entre las redes sociales, sobre todo las ujú, redes sociales, y la facilidad que tenemos de buscar diferente contenido que nos distraiga literalmente en la internet, ujú. no, no, no existe casi el reto de permitir esos silencios que nos permiten reconectarnos. Así es. Pero al mismo tiempo, también es interesante que hay una corriente de personas que están tratando de reconectarse con un lado espiritual, ¿no? O sea, sienten esa necesidad. ¿Hasta qué punto crees tú que ha tenido un impacto especial el hecho de que tu hija sea mujer? Oh. ah, Antes que ella naciera, me preguntaban, ¿quieres un hijo o una hija? Y yo decía, no me importa, porque veía el beneficio de los dos lados. Acuérdate que yo no tengo hermanos, tengo hermanas. En cierta forma, eso me preparó a tener a mi hija. Entonces, mi hija para mí es un regalo. Y te digo que es una adolescente, entonces ahora realmente no la hemos crecido a que sea independiente y ahora ya empezamos ¿no? A ver los frutos. Bueno, claro, ¿no? Ella es un regalo, pero de hecho empezamos a chocar, ¿no? A chocar porque no pensamos igualmente, pensamos diferente. Y tenemos suerte que es una buena chica, es inteligente e independiente y ahí va. Ya, pregúntame eso de acá a 5 años y te lo digo de nuevo. ¿Cuáles dirías tú? Porque dices, es un regalo. ¿Qué Ujú. cosas, qué ha venido, qué cosas han venido dentro de ese paquete? ¿Qué aprendizaje te ha traído esa experiencia de ser el padre de una mujer? Es una relación simbiótica, es algo que pensamos que nosotros somos los que educamos a ellos o a ellas y no solo va de una forma, ¿no? Regresa. Ah, ¿Qué has aprendido? ah,
sigo aprendiendo. La verdad que Pero ¿qué aprendizaje te has llevado tú, más allá de cómo criarla? mm, O sea, hay, por ejemplo, qué sé yo, como mi experiencia como madre, mi hijo ujú, siempre me ha exigido ujú. verdaderamente pensar en cómo formular mis argumentos de la Claro, manera más elevada posible. claro. Entonces, porque no, porque es una persona inquisitiva, etcétera, etcétera. Entonces, en Ujú. ese sentido, estoy dando un ejemplo, ¿no? Rápido. Sí, sí, Pero claro. ¿qué lección? ¿Qué lección te trajo de regalo tu hija? Si es que hay algo que puedas identificar. Mm, son demasiadas. Nada que te puedo decir, esa fue. Ah, pero de hecho, todas las cosas de ser, de la salud, de ser saludable, ella es el incentivo, ¿no? Yo no tuve, tengo 54 años, ella tiene 15. Entonces, estuvimos casados por casi 11 años antes de tenerla a ella. Entonces, en cierta forma, siempre empecé, o voy a tratar de ser más saludable para poder disfrutarla, para ver qué es lo que va a hacer. Pues espero tener la oportunidad de ver qué es lo, eh, en la señora que se va a un día a convertir. Pero ya, ¿no? Es bacán, me hago acordar, aunque no esté casado con su mamá, pucha, realmente elegí bien. Tuve la suerte de elegir bien, porque mi hija es igual que a su mamá y bacán, ¿no? Al mismo tiempo hay una razón por la cual ya no estoy con su mamá. Y, y entonces, sale de su hija. Pero bacán, o sea, ¿no? Claro. Um, yeah, Es otra relación. O sea, por una supuesto, cosa. Sí, claro. por Ahora, supuesto. si tú miras hacia el futuro, y Ujú, obviamente tú estás en una exploración y sé que estás tratando de vivir en el momento, yeah, pero digamos que solo para, como quien dice, para humor me, para ujú, simplemente para darme yeah, gusto, yeah, si imaginaras tu curva de aprendizaje, yeah. ¿a dónde quisieras llegar? Con esta búsqueda espiritual Mm, y que dijeras, ¿sabes qué? Estoy contento con lo logrado. ¿Qué sería? no, no tengo una meta precisa. Claro, tengo planes, tengo sueños, tengo cosas que hago, ¿no? Tengo planes de chamba. Ya, pucha, tengo que empezar a estar pensando en el retiro, ¿no? De acá a 15 años o 13 años, lo que sea. Ah, toco música, entonces, claro, tengo una banda y tengo metas que quiero hacer con la banda. Ah, no, para responder tu pregunta, no tengo una meta precisa. Simplemente quiero ser la mejor persona que pueda ser. Quiero ser el mejor padre que pueda ser. Quiero ser el mejor amigo que pueda ser. Um, quiero ser la mejor pareja, ¿no? No tengo pareja, no tengo pareja hace un par de años. Y muchos de mis amigos me preguntan, oye, ¿por qué? Le digo, ah, y la chica con la que estuve, la última fue 3 años y fue bien bacán, pero he aprendido de que a veces cuando estás solo, creces de una forma diferente de cuando estás con alguien. Hay un beneficio de estar solo y un beneficio de estar con alguien. Cuando estás con alguien, con la persona con la cual puedas crecer en el mismo, es increíble. Y siendo optimista, yo creo que ella está. De repente ya la ¿Tienes conocí. esperanza en que vas a encontrar a esa persona? De hecho, yo creo que de repente ya la conocí, Yeah. pero no lo sé. Y ese es el vacilón, ¿no? Para mí ese es el... Hay mucha gente que quiere saber el futuro, qué es lo que va a pasar. Pucha, me preguntas a mí, ¿para qué? O sea, sería aburrido, ¿no? O sea, lo bacán es no saber, ponerte en la mejor situación para que pase lo que quieras hacer. Y si no pasa, ok, debe haberse una lección, ¿no? Y ya, a ver cómo el día siguiente, ¿o no? Si es que te dan un día siguiente, ¿no? Muchas gracias, Mirko, por compartir tu experiencia con nosotros. Bueno,